Ah, sí, 91. Lección número 14, página 91. Entonces vamos a estar hablando sobre Cristo, nuestra liberación. Y entonces vamos a orar para dar inicio a esta lección. Señor, te damos gracias, Señor, por este día que nos has permitido vivir, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia que has tenido para cada uno de con nosotros, Señor. Y te estamos agradecidos, Señor, porque nos permites el día de hoy estar aquí, Señor, para poder escuchar tu palabra. Te pido por cada uno de nuestros hermanos que está aquí, Señor, por los que vienen en camino. De igual forma te pido por mí, ayúdame a poder exponer tu palabra como es debido. Y darnos un corazón entendido, Señor, y un oído para escuchar, Señor. Nuevamente te agradecemos por el día de hoy, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, Cristo, nuestra liberación. Y hemos estado hablando ya en temas pasados sobre lo que es Cristo, que es nuestra redención. Y ahora toca hablar sobre nuestra liberación. ¿De qué y para qué nos libertó Cristo? ¿O nos liberó de Cristo? ¿De qué nos liberó? ¿Y para qué nos liberó? Y entendiendo eso, porque muchas de las veces hacemos o cantamos cosas que van no en contra de la Biblia, pero ciertos temas que no van a lo que nos habla la Escritura. Muchas de las veces nos gusta, y como habló el predicador pasado, muchas de las veces seguimos arrastrando o seguimos contemplando cosas en general, no simplemente el canto, que no nos benefician, no nos ayudan en nuestra cuestión espiritual, sino que de cierta forma entorpecen lo que nosotros entendemos que es lo que dice la Escritura que es. Y lo digo, hay unos cantos, yo siempre he dicho que escuchar lo que, si a usted le gusta algún tipo de género, si a usted le gusta algún tipo de música, está bien, hablando de música cristiana. A veces yo el problema que veo es que hay veces que traemos cantos que estamos acostumbrados o géneros que nos gustan y los queremos traer dentro de la congregación para la adoración al Señor. Y yo a veces ahí es donde veo que hay ciertos cantos que no se deberían de cantar. Estos cantos yo los llegué a escuchar en algunas congregaciones y por ejemplo estás libre soy o libre yo soy libre. Y nos dice que es libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Y nos dice, libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Y lo dice, he vencido el enemigo. ¿Quién es esa vencido el enemigo? Por la sangre de Jesucristo soy libre. Y el otro es algo parecido, no son el mismo autor. Pero de igual forma, soy libre para correr, soy libre para danzar, soy libre para vivir. Jesús me libertó. Entonces, da a entender que, y de hecho, me tocó escuchar alguna predicación y la que estaba a cargo de la alabanza decía, no, es que ya Cristo nos libertó y nos liberó y ya podemos danzar y podemos cantar. Y digo, bueno, entonces ese es el énfasis. O sea, para eso nos libertó Cristo. De eso nos libertó Cristo. Entonces, hay cosas que escuchamos que no nos benefician, no nos bendicen en nada. Entonces yo por eso soy bastante enfático o he enfatizado en que procuremos escuchar,
procuremos permearnos de la palabra. Tampoco estoy diciendo que los himnos sean, es que los himnos, no, también hay himnos que de cierta forma hay que corregirlos, y de hecho ha habido correcciones en los himnos porque no todos los himnos están escritos de una manera correcta. Y de hecho hace poco también leí una publicación de un libro, y el libro decía, permite que la gracia de Dios te libere para ser auténtico. Y es un tema de estudio que se va a dar supuestamente. O sea, entonces, hay cosas que verdaderamente van en contra de lo que dice la palabra. Gálatas 5, capítulo 1, Gálatas capítulo 5, versículo 1 y el 13, nos dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino que sírvanse por amor los unos a los otros. No fuimos hechos libres para que unos fueran auténticos, para que tú fueras tú, para que tengas una vida feliz, para que tengas una vida próspera. ¿De qué nos liberó? De la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Nos dice ahí, para que no nos sometamos de nuevo a la esclavitud del pecado. Creo que, últimamente he estado leyendo muchas cosas en Facebook, ahora que lo pienso, ¿no? Y creo que debería pues delimitarme en ese aspecto, pero dentro de lo que cabe, al menos no estoy viendo locuras. Y decía que si el cordero cae en una zanja, dice el cordero, por así, el cordero sale, dice, pero el cerdo es el que se queda ahí en la zanja revolcándose. Entonces, el Señor nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no tiene la potestad sobre nosotros. Y el Señor nos dice, o Pablo nos dice, para que no nos sometamos de nuevo a esclavitud, para que no vayamos como el puerco, al lodo, a revolcarnos, a quedarnos ahí, sino que dice, para que no nos sometamos nosotros a la esclavitud del pecado. Entonces, si se llevan eso de toda la lección, yo estoy conforme, hermanos. El Señor no nos libertó para que fuéramos auténticos, para ser felices, y si nos trae la felicidad y si el Señor nos prospera y todo lo demás, gloria a Dios. Pero esa no debe ser nuestra meta. Esa no debe ser nuestra meta, de seguirle al Señor para tener esos beneficios. Porque lamentablemente algunas personas están todavía como aquellas personas que seguían a Jesús, no porque querían estar con Jesús, sino porque seguían el beneficio que Jesús les traía a ellos, o lo que podían conseguir de Él. Entonces, tengamos eso en mente. Pero también ahí nos dice, en el párrafo que viene ahí en el segundo párrafo, nos dice que las Escrituras, eso es el principio más bien del párrafo, dice que las Escrituras no solo enseñan que el hombre caído vive bajo el castigo de la ley, sino también que está esclavizado al reino de Satanás. Cristo redimió a su pueblo de esta terrible realidad, muriendo en su lugar, pagando así el castigo que merecía y quitándole su poder a Satanás. Y nos dice, debería de haberse quedado el simbolito ahí, pero no se quedó. Pues de hecho lo puedo poner y lo puedo leer de aquí. Y nos dice que antes de proseguir con este estudio es muy importante entender que, aunque Cristo redimió a su pueblo del poder de Satanás, el rescate no fue pagado a Satanás, sino a Dios.
Y eso también es muy importante que lo tengamos nosotros en consideración. Jesús no le debía nada a Satanás. El rescate que pagó, el precio que pagó Jesucristo por nosotros, no se lo debía a Satanás. Porque también es una cuestión que en algunas personas y en algunas iglesias tienen ese concepto de que el sacrificio de Jesús fue un pago a Satanás porque bla, bla, bla. Entonces, tengamos eso en mente y en lo que nos dice aquí el autor. Ese rescate no fue pagado a Satanás, sino a Dios a través de la historia del cristianismo. Algunos han creído incorrectamente que Cristo pagó un rescate a Satanás y así liberó a su pueblo de la esclavitud. Esto contradice claramente las Escrituras, disminuye la gloria de la obra redentora de Cristo y le concede a Satanás una posición privilegiada que no es bíblica. Las Escrituras nos enseñan que Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio a Dios en pago por los pecados de su pueblo y su muerte satisfizo la justicia de Dios y canceló la deuda de nuestro pecado, quitando así a Satanás su poder acusador. Entonces, de igual forma, tengamos eso en claro, porque creer que ese pago o ese sacrificio fue para pago a Satanás, entonces es algo errado. Y entrando a lo que es nuestro, el punto o ese subtítulo que viene ahí, dice la autoridad de Satanás y la esclavitud del hombre. Y nos dice que aunque Dios gobierna sobre toda la creación con autoridad absoluta, a Satanás realmente se le ha dado un dominio limitado y a través del cual tiene autoridad sobre este mundo caído y sus habitantes. Y en Lucas capítulo 4, versículo del 5 al 6, nos dice o nos hace una aclaración acerca de sí mismo y de su relación con este mundo caído. Entonces vamos a Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6, y nos dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, y estamos aquí en contexto, Jesucristo ha pasado los 40 días en el desierto, saliendo de ahí de ese ayuno, vemos que se aparece Satanás y sucede esto que está aquí, lo lleva a un monte y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré todas estas, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y estas son palabras de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta afirmación de él? Lo primero que vemos es que él afirma que me lo ha dado y se lo puedo dar a quien quiera. Pero el demonio realmente tiene esa autoridad. Pablo lo llama el Dios de este mundo, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, y también el gobernante del reino del aire. También se le ve como el príncipe o gobernante de este mundo. Entonces, vemos aquí claramente que Dios le ha dado cierta autoridad. Y vemos que este mundo de Dios, no el de Satanás. Pero Dios le ha permitido a Satanás cierto dominio sobre él. En el punto número 2, que de hecho vamos a estar viendo algunos, por decir, algunos textos o algunos complementos de textos donde nos hace esa misma declaración de que nos dice que Satanás básicamente no fue, el texto o el estudio lo dice que no fue jactancia. Podríamos decir que no mintió en relación a lo que él dijo que se le había dado. Y nos dice el primer fragmento que dice, el mundo entero está bajo el maligno.
Y nos dice que la palabra entero no solo se refiere a la humanidad como un todo, sino también a cada individuo fuera de Cristo. La humanidad en general no está luchando para liberarse del gobierno de Satanás, sino que viven en conformidad con él. La misma escritura nos dice sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y lamentablemente cada uno de nosotros estaba a favor de Satanás. Cada uno de nosotros sin excepción. No podemos decir que no, porque de cierta forma se podría decir obedecíamos la voluntad de Satanás. Hacíamos lo que le agradaba a él. Entonces tenemos que tener en claro que la humanidad allá afuera está en conformidad. A veces decimos, no, es que le echamos la culpa a Satanás por ciertos comportamientos de las personas. Y decimos, no, es que tiene un espíritu de X o Y, o es que Satanás lo está, no. O sea, lamentablemente esas personas, por su pecado, están en conformidad con él. El 3 dice cuáles son los nombres o títulos que se dan a Satanás, y vemos que en el inciso A dice el príncipe de este mundo. Y tenemos a Juan capítulo 12, versículo 35, y nos dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y vemos que la palabra príncipe nos dice aquí que viene de la palabra griega arjón, que también puede ser traducida como comandante o jefe. Pero de hecho en el ¿cómo se podría decir? En el diccionario bíblico nos dice que esta palabra arjón o archón es gobernante, juez, pero nos dice que es un gobernante o un regente sobrenatural, o cualquier ser sobrenatural, además de Dios, que actúa en capacidad de gobernante o comandante, ya sea bueno o malo. Pero el énfasis que habla de este regente es que es un regente sobrenatural. Y nos habla de este ser sobrenatural que es Satanás. También lo vemos en Mateo 12, 24, que dice, mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y nos habla de ese espíritu. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces vemos claramente cómo el Señor le dio esa autoridad a Satanás y cómo la misma escritura nos dice que es el príncipe de este mundo. El inciso B nos dice el Dios de este siglo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4, solo hay un Dios verdadero. Sin embargo, este mundo caído sigue a Satanás como si fuera su Dios. Aunque Satanás no posee los atributos de Dios, él se muestra como Dios y desea ser adorado como Dios. ¿Cuál fue el pecado que cometió Satanás? ¿Mande? Él quería la gloria de Dios. Él deseó la gloria de Dios. Entonces él quiere ser adorado, él quiere ser visto.
como dice aquí, 2 Corintios, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, ¿qué? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También tenemos Efesios, capítulo 2, y dicen, los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿qué? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y estos textos, hermanos, lo iba a decir al final, pero vayan dándose cuenta de cómo la Escritura nos dice que Satanás es el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo, pero cada uno de los textos nos habla sobre esa autoridad que tiene sobre las personas no regeneradas. 2 Corintios nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa es en la condición en la que estábamos cada uno de nosotros esclavizados bajo el poder de Satanás. El punto número 4 nos dice, ¿cómo describe el hombre caído con las siguientes escrituras? ¿Cuál es la relación entre el hombre caído y Satanás? Vemos el inciso A y dice, el hombre caído es hijo ¿de quién? Del diablo. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 10, en esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y son palabras fuertes, hermanos. Porque hay personas que creen que son hijos de Dios, cuando es todo lo contrario, son hijos de Satanás. Y es tremendo. Y de cierta forma eso debería de inclinarnos a predicar el evangelio. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón para con aquellas personas que están allá afuera, sin Cristo. Porque sí, es lamentable que fallezcan, pero es una tragedia que se vayan al infierno a una eternidad. Que el Señor nos dé un corazón para aquellas personas perdidas, que están todavía bajo la autoridad o la potestad de Satanás. El hombre, entonces vemos que el hombre caído es hijo del diablo. Y Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. También podemos ver que en el inciso B, el hombre caído está bajo la potestad de Satanás. Y Hechos 26:18 nos dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Y vemos aquí de nueva forma que dice que para que se abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. El hombre caído existe bajo la autoridad y el poder de Satanás. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el dominio de Satanás se describe como uno de oscuridad espiritual y moral. Y nos dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cada uno de nosotros en un tiempo estuvo en esa corriente. Estuvo conforme a la voluntad de Satanás. El hombre caído nos dice, el hombre caído camina conforme a la voluntad de Satanás. El hombre caído se caracteriza por desobediencia a Dios y por caminar de acuerdo a la voluntad del diablo. Los hombres caídos son correctamente llamados hijos de desobediencia en quienes opera el diablo. Y como lo vuelvo a decir, cada uno de nosotros caminó conforme a la voluntad de Satanás, desobedeciendo a Dios. Y muchas de las veces podemos decir, es que yo sí creía en Dios y yo sí le obedecí a Dios. Pero no es cierto. Y aún que el Señor ya nos ha libertado de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás, aún así nosotros, cada uno de nosotros, es una lucha continua con nuestra carne. Es una lucha continua. Si ahora que tenemos el Espíritu del Señor, que tenemos la ayuda de Él, tenemos su palabra, la podemos entender, aún así andamos menguando. O sea, ¿cómo estaríamos en aquella condición pasada? O sea, no es cierto que agradábamos al Señor, porque estábamos esclavizados, estábamos cegados. Y como se nos ha dicho todo el tiempo, estábamos muertos. Creíamos que teníamos vida, pero era una ilusión, una falsa. Sí cambió. El D nos dice que el hombre caído está cegado por el diablo. Y en 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y vemos que aquellos hombres que se rehúsan a creer el testimonio de Dios caen bajo el juicio terrible, son entregados a Satanás para ser espiritual y moralmente cegados por sus mentiras y engaños. Segunda de Timoteo 2:26, y se me hace que es Tito. No, Tito no tiene. Sí, segunda de Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y vemos que el hombre caído está atrapado en el lazo del diablo. La palabra lazo viene de la palabra griega pagis, que significa una trampa, un lazo en el que una presa se enreda y es capturada. Y básicamente esta trampa dice que es una trampa rápida. Es una trampa de rápida reacción para atrapar aves o pequeños animales. Son como esas trampitas que uno, que anteriormente se hacían y era un lacito y en cuanto pisaban, las atrapaba en un instante. Así es como Satanás seduce de cierta forma. Por eso Pablo le dice a Timoteo, o sea, huye de las pasiones juveniles, o sea, huye, no juegues con eso, con esas tentaciones.
El inciso F nos dice, el hombre caído es cautivo a la voluntad del diablo. La frase viene de la palabra griega soreo, que significa capturar o tomar vivo. Al rechazar la benevolente autoridad de Dios, el hombre caído se coloca bajo la autoridad esclavizante de Satanás, quien le ofrece libertad de la ley moral de Dios, libertad que siempre lleva a ser esclavos del pecado. Y lastimosamente cuando estábamos en esos aparentes deleites que son temporales, son felicidad temporal. Y nosotros creíamos que éramos felices en esa vida que llevábamos anteriormente. Y aunque ahora que somos de Cristo, deberíamos de tener un gozo inigualable. Pero lastimosamente no vivimos en ese gozo. Porque como dice la Escritura, los afanes del día ahogan ese gozo en el cual deberíamos de estar. Para algunos, venir a la iglesia es una tortura. O sea, vienen más frustrados por venir a la iglesia que otra cosa. Por eso el Señor nos dice que seamos como niños. Y en ese aspecto yo lo veo con mis hijos. Porque todos los días me preguntan, ¿ya es hora de la iglesia? ¿Y vamos a ir a la iglesia? ¿Y cuándo vamos a ir a la iglesia? Y yo sé que lo hacen de cierta forma porque juegan con los otros niños, porque ven a los hermanos y todo eso. Pero a final de cuentas ellos tienen ese gozo, esa ilusión de estar aquí. Y ese gozo, esa ilusión de estar aquí en la iglesia, congregado con los hermanos, es lo que debería también motivarnos. Yo sé que lo principal es escuchar al Señor y ese debería ser nuestro primer pensamiento. Pero cambiemos nuestra mentalidad, hermanos. Porque muchas de las veces ya venimos con eso en automático. Ya es domingo, voy a la iglesia. Pero ya, a ver qué pasa. Y venimos predispuestos a ciertas, con esa actitud, vaya. Y yo sé que me salí del tema. Entonces, nos dice que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El inciso G nos habla de el hombre se ha apartado en pos de Satanás. La palabra apartado viene de la palabra griega ektrepo, que literalmente significa voltear o torcer. Y de hecho esta palabra significa volverse y dice dirigir el propio interés, atención o confianza de algo a otra cosa. Y es que lamentablemente nosotros en ese estado nunca tuvimos ese interés por Dios. A pesar de que dijéramos que Dios, creíamos en Dios o que hacíamos la voluntad del Señor, o sea, nunca tuvimos ese interés. Y nos dice que se asocia con alguien, en el contexto médico se usa para describir miembros dislocados. Bueno, entonces el versículo nos dice porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y aquí es donde va a hacer este segundo subtítulo que nos habla de la victoria de Cristo y nuestra redención. Entonces, es importante, como lo repetía, entender
que nosotros estábamos esclavizados a Satanás y al pecado. Nosotros no podíamos liberarnos de esa condición. Primeramente porque estábamos muertos espiritualmente. Segundo porque nos deleitábamos en ese pecado. Nos deleitábamos. Así como dice la ilustración, así como el puerco vuelve al lodo y le gusta revolcarse, y ustedes pueden lavar ese puerquito y nomás le pierden la vista y él va ahí otra vez y él es feliz ahí. Su naturaleza lo inclina a que esté ahí en ese lodo por alguna otra situación, pero es su naturaleza. De la misma forma, esa naturaleza del pecado lo teníamos nosotros, esa inclinación a pecar la teníamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Y de eso es que nos liberó el Señor. Me llama la atención la última parte del párrafo, porque es interesante que lo veamos. Aunque el hombre caído puede seguir a Satanás en ignorancia, no lo hace en contra de su voluntad. Hay una afinidad natural entre Satanás y el hombre caído. Tienen la misma naturaleza corrupta y manifiestan la misma disposición de enemistad contra Dios. Nos dice el párrafo que aquellos que no tienen a Dios pueden seguir a Satanás aún por ignorar, ¿verdad? Pero aunque lo hagan por ignorancia, ellos no lo hacen obligados, sino que es parte incluso de su misma voluntad, es seguir a Satanás. Entonces, lo que me llama la atención es esto. Usted hace un rato dijo, me salí del tema, pero no se había salido del tema, porque cuando hablamos de la libertad que Cristo nos da, entendemos que es una libertad del dominio del pecado y del dominio de Satanás sobre nosotros. En ese sentido, cada cristiano ya no está obligado a obedecer ni al pecado ni a Satanás. Entonces, si entendemos que como cristianos no tenemos que estar ya obligados, ni estamos obligados, Cristo nos ha hecho libres de eso, entonces, ¿qué pasa si seguimos viviendo como que si no hemos sido liberados? Entonces es donde debemos de cuidarnos mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando testificamos de Cristo, si nuestra vida no demuestra que estamos liberados del pecado, liberados del dominio de Satanás, sino que seguimos viviendo conforme los designios de Satanás, nuestro testimonio que proyectamos al mundo no refleja la luz de Cristo. Por eso le digo, no se había salido del tema, porque si entendemos esta libertad que Cristo nos ha dado, y que no es como usted dijo al principio, y con toda la razón del mundo, no es una libertad para danzar, gritar, hacer lo que queramos, eso lo hacemos aún sin la libertad de Cristo, no, allá en el mundo lo hacen mucho mejor que nosotros. Pero la libertad que Cristo nos ha dado nos lleva a vivir una vida diferente, sabiendo de que ya Satanás no tiene ningún dominio sobre nosotros. Ahora, ¿por qué digo que este párrafo es interesante? Porque dice que aquí aquellos que no han conocido al Señor pueden seguir a Satanás en ignorancia. El problema es que nosotros ya lo conocemos. Ya conocemos tanto al Señor como las maquinaciones del diablo. Y porque aún conociendo las maquinaciones del diablo, nos dejamos arrastrar por lo que él quiere. Claro, tenemos esa naturaleza que dice yo, una naturaleza corrupta, porque a pesar de ser cristianos, esa naturaleza sigue con nosotros porque es propia de nosotros, ¿verdad? Es una herencia, pero igual, ahora nosotros ya no somos ignorantes de la voluntad de Dios y conocemos las artimañas de Satanás. ¿Por qué entonces no ofrecemos a veces ninguna resistencia para vivir conforme a la nueva naturaleza que ahora ya no nos hace revolcarnos como una puerca en el lodo, sino que nos hace estar limpios? Así es. Solamente. ¿No? Sí, dígame, hermana. Y sí estoy de acuerdo con él, porque usted dice que estamos bajo la autoridad y que debemos ser como niños, dice usted. Pero donde yo sí he visto la liberación de Dios es cuando yo me quedo en la casa, no me quedo con gozo. Yo por ejemplo, en mí, yo creo que a todos les pasa que si tú no vienes y no haces
las cosas como te lo dice la Biblia, ya que tú sabes, tú tienes como una culpabilidad, no sé si es culpabilidad porque no fuiste, si te sientes como así. Allí es donde yo veo que la liberación, y muchas veces he caído yo en mi casa y digo, ¿será por costumbre o qué me está pasando? ¿Por qué no me siento bien? Yo no voy a la iglesia y me siento mal. Y digo, ¿será costumbre o qué? Pero no, ahorita acabo de ver la respuesta. Cuando te quedas cuando te quedas en casa y te sientes mal es porque el Espíritu de Dios está trabajando, porque ha habido liberación. Y allí es donde veo ya el Espíritu de Dios trabajando en la vida de uno. Sí, y más que nada, o sea, es ese deseo por, como les digo, o sea, por escuchar la palabra, sí, por venir a instruirnos en lo que el Señor nos ha mandado hacer. Entonces, gracias, hermana, por el comentario. Entonces, entendiendo, como nos dijo nuestro hermano, nosotros prácticamente, como dice aquí, éramos hijos de Satanás y hacíamos la voluntad de Satanás. Y como mencionaba nuestro hermano, creo que puedo decir que todos, si no es que la mayoría, saben o ignoran más bien que están bajo el dominio de Satanás y que hacen la voluntad de Satanás. Claro que hay otro porcentaje que sabe bien lo que está haciendo, porque hay personas explícitamente que adoran a Satanás y andan en estas cuestiones de brujería y todo eso, y ellos saben que hacen mal, pero por su misma naturaleza y por ese corazón endurecido, o sea, ellos se deleitan en esos asuntos. Como dice la Escritura, o sea, el Señor los entregó a esa inmundicia y esas personas estaban contentas, estaban a gusto, pues estábamos a gusto en esa condición. Entonces, la redención puede ser definida como la liberación de alguien o de algo que ha caído bajo el poder de otro mediante el pago de un precio. De una liberación se trata, pero no de una liberación llevada a cabo de cualquier manera, sino mediante el pago de un rescate. La redención es a la vez una liberación y una compra. En el Antiguo Testamento existían clases de esclavitud. Si un hombre se hallaba metido en una deuda que no podía pagar, él podía venderse a alguien, a alguna forma de esclavitud. Sin embargo, la ley proveía para su redención. Es decir, podía ser rescatado y quedar libre. Y eso está en Levíticos capítulo 25, versículo del 48-49, y dice, después de que se hubiere vendido, podía ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Y vemos que aquella persona tenía esa oportunidad de que fuera rescatado de esta esclavitud. Y vemos que el gran acontecimiento histórico, que es la base fundamental de mucho de lo que la Biblia enseña sobre la redención, es también el éxodo de los israelitas de Egipcio. Y esta es la razón porque lo llaman el éxodo, el libro de la redención. Y esta liberación de Egipto ejemplifica e ilustra el alto significado de la palabra redención, tal como lo llaman en la Biblia. Cristo triunfó sobre Satanás a través de su vida, muerte y resurrección. Nuestro Señor Jesucristo es presentado en la Biblia como nuestro Redentor. Aquella persona que pagó el rescate de nosotros, pagó el precio que se debía por cada uno de nosotros. Él nos libera, pero lo hace a un gran precio. Perdón, hermano,
Levítico capítulo 25, versículo 48 y 49. El sacrificio de Jesús fue un sacrificio de un gran precio. Tuvo un costo muy alto, hermanos. Por eso es necesario de igual forma pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento para poder contemplar la majestad del sacrificio del Señor. De poder entender siquiera una fracción de lo que costó ese sacrificio, de la magnitud del sacrificio. Porque así como dice R.C. Sproul, y yo a veces cuando lo escuchaba que decía que cometíamos un pecado cósmico, o sea, y decía, ¿cómo exagera este? O sea, ¿por qué? O sea, un pecado cósmico, o sea. Pero realmente, así como no entendemos el sacrificio de nuestro Señor, no entendemos la gravedad del pecado, de cuán pecador era yo. Y hablo por mí. O sea, no entendemos qué tan despreciable es para el Señor el pecado. Y de cierta forma pienso que por eso no entendemos la gravedad, o no la gravedad, la magnitud del sacrificio de nuestro Señor. Porque lamentablemente no creemos que el pecado que yo cometa sea tan malo. O sea, no es, es una mentirilla, o es, no sé, son $5 que me robé, o es que el cajero me dio de cambio de más, o es que no pasé cierta de esta y no fui a regresar a pagarlo, y todas estas cuestiones se nos hacen como, ¿en qué le va a afectar al Walmart $5 o $10 o...? No vemos la magnitud de nuestro pecado. O no lo vemos, o a veces nos queremos justificarnos. Entonces es importante, hermanos, que entendamos que nuestro pecado es desagradable para el Señor. Nuestro pecado mandó a la cruz al Hijo de Dios. Así de grave es nuestro pecado, que Dios mandó a morir su Hijo como pago por mis pecados. Así de grave es el pecado. No murió un ángel, no murió un santo, murió el Hijo de Dios. Lo más preciado, lo más valuable. Entonces tengamos eso en claro. Él pagó, Él nos redimió, Él se dio por rescate a nosotros. Entonces, nuestro hermano Fabián nos habló sobre esa redención y espero y quede claro sobre qué significa esta redención y sobre el costo y el valor que tuvo esta redención. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y vemos que esta palabra, io, que nos habla ahí, significa destapar o poner en libertad. Y básicamente esa misma palabra se utiliza en Efesios capítulo 2, versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y dice, derribando la pared intermedia de separación. Y es la misma palabra aquí que utiliza en derribando. Y en Apocalipsis capítulo 5 versículo 2 dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, que es digno de abrir el sello
y desatar sus sellos. Y esta palabra desatar, liberar sus sellos, es la misma palabra que utiliza aquí. Entonces vemos que Cristo nos liberó de las obras, nos liberó de esa esclavitud del diablo, porque estábamos esclavizados, como vimos en los otros versículos, y espero y hayamos entendido que nosotros estábamos esclavizados y de eso nos liberó el Señor, de esa potestad de Satanás. Colosenses capítulo 2 versículo 15 nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, con su sacrificio, despojó victoriosamente a las fuerzas espirituales. Y Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban duramente toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces vemos que así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Básicamente nos dice que así se hizo hombre Jesús para que pudiera participar de la misma condición y naturaleza que nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es Satanás. Cristo en su sacrificio venció a la muerte, derrotó a Satanás, y ninguno de ellos tiene potestad sobre nosotros. Gocémonos en esa salvación. Gocémonos en que ya no somos esclavos del pecado, pero de igual forma vivamos conforme a esa verdad de que ya no somos esclavos. El Señor nos ha dado todas las herramientas para hacerle frente al pecado y para hacerle frente a Satanás. No como dice la canción, que para machucarle la cabeza. No, hermanos, porque vuelvo a lo mismo. Muchas de las veces escuchamos tantas cosas que van en contra de la Escritura. Porque así como Satanás zarandeó a Pedro, y el mismo Señor le dijo, yo voy a orar por ti. Satanás en cualquier momento viene y por eso necesitamos estar nosotros a echar mano de todas las herramientas que el Señor nos ha dado, de su palabra, de la oración, del ayuno, de la coinonía con los hermanos, de escuchar su palabra, de meditar en su palabra, de deleitarnos en ella, de profundizar en su palabra, para hacerle frente, primeramente, a mi carne. Porque lastimosamente mi primer enemigo es yo mismo. Y después ahí como dicen, hacerle frente a Satanás, pero la primera lucha la tengo yo. Soy yo. Entonces, hermano, gocémonos en el sacrificio, en la victoria que el Señor tiene sobre la potestad de Satanás. Nos ha hecho libres del pecado, nos ha hecho libres de Satanás. Él nos ha comprado por un precio muy alto. Entonces, se ha cumplido la hora, hermanos. Dios les bendiga a cada uno y gracias por estar aquí, hermano. Sí, dígame, hermano.